Hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Espero que no con mucho frío, porque hemos tenido harto frío en este último tiempo. ¿Se han fijado que pareciera que está cambiando un poquitito el clima? Tenemos días fríos y poca lluvia. Y durante el día está más o menos caliente y en la noche bien frío. Y eso es un poco lo que ocurre en los desiertos. Así que no es que esto sea un desierto, pero como que un poco vamos hacia allá. Eh, Bien, pero también tenemos que ir hacia electromagnetismo. Así que vamos a seguir practicando y aprendiendo sobre la ley de Ampère y cómo se generan los campos magnéticos. Hay una cosa que sirve harto en magnetismo, que es tener muy claro cómo se genera el campo magnético de un cable común y silvestre. Porque si uno entiende bien cómo se genera eso, hacia dónde apunta, cuáles son las direcciones y cuál es la intensidad, entonces uno puede usar el campo de un cable para ir entendiendo cómo se genera el campo de otras cosas, de varios cables, o de un cable grueso, o de un cable que se curva, qué sé yo. Entonces vamos a seguir practicando para entender bien cómo se generan cuál es el campo de un cable, el campo de un cable, nada más que eso. Eh, y lo vamos a hacer con unos ejercicios, así que les voy a mostrar, déjenme ver dónde está esto, acá. Este es un ejercicio que está propuesto en la guía del curso, en la guía sobre ley de Ampère, Biot-Savart y ley de Ampère, y que nos va a servir para seguir entendiendo cómo se generan los campos un segundo. Ah, los campos los campos magnéticos de un cable o varios cables. Ya, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos 4 cables que en realidad los cables son perpendiculares a la pantalla o a la pizarra o al papel, como quieran. Eh, Son estas 4 líneas que están acá, estos 4 circulitos, y si se fijan, los dos de la izquierda, la corriente entra. Acuérdense que el círculo con la cruz significa que la dirección va hacia adentro. Y estos dos que están a la derecha, la corriente sale. O sea, de nuevo, el círculo con un punto al medio significa que la dirección va hacia afuera. Entonces, la corriente de los dos cables de la derecha va hacia afuera y la corriente de los dos cables de la izquierda va hacia adentro. Eh, y por supuesto, cada uno tiene una corriente y están separados por una distancia B, 2B cada uno, ¿ya? Ahí como se muestra en la figura. Y lo que se pide es calcular el campo en el punto P. En un solo punto, ojo, no es calcular el campo en todo el espacio, sino en un solo punto. Ya, y esto lo vamos a ver con la pizarra porque es más fácil.
Ya. Ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un cable, 4 cables en realidad. Estos dos tienen la corriente de esa forma y estos tienen la corriente hacia afuera. ¿Ya? A propósito, me imagino que se escucha bien y se ve más o menos bien, ¿cierto? Espero. Entonces, hay que calcular la corriente aquí en el punto P al medio. ¿Ya? Ahí está. Este es 2B. La distancia entre los cables es 2B. Ya, primero que nada, el campo es la suma de los campos que generan los 4 cables. Los 4 cables generan un campo, por lo tanto el total se suma. Entonces lo que hay que ir viendo es qué dirección y cómo es el campo en cada uno de los puntos que... empecemos por este que aquí, que es el más fácil de todos. Miren, tenemos que calcular el campo en ese punto. Primero que nada, tenemos que ver cuál es la dirección. Y la dirección la podemos ver usando la regla de la mano derecha. Ustedes, si se acuerdan bien, cuando uno tiene un cable, ¿ya?, que tiene corriente hacia allá, uno apunta el dedo, el pulgar, en la dirección de la corriente y los dedos indican hacia dónde va el campo. Entonces, en este caso, el campo va así. Y el campo va como girando alrededor del cable. Y además, este campo es perpendicular a este círculo. O sea, es tangente al círculo. Por lo tanto, si es tangente, significa que ese es un ángulo recto. ¿Ya? Entonces, apliquemos esto acá. Tenemos la corriente va hacia afuera, por lo tanto apunto el pulgar hacia afuera. Y los dedos me indican hacia dónde va el campo. Entonces, sobre el punto P, fíjense, sobre el punto P, los dedos me indican hacia dónde va el campo. Entonces, el campo va de esa forma. Así, B. A ver, aquí de nuevo, vamos a tener que dibujarlo más grande porque está un poco chico. Ya, ahí sí. Entonces, este cable que tiene una corriente I genera un campo que va hacia abajo. El campo va hacia allá. B. A ver, si a este le llamamos 1, este va a ser B1. Y este es recto. ¿Ya? Es recto porque ustedes saben que si se hace un círculo alrededor del cable, entonces el campo va a ser recto. O sea, el campo va a ser tangente al círculo. Ahora, si tenemos, fíjense, ahora podemos usar geometría. Sabemos, ¿qué cosa sabemos? Sabemos que este es B, este también es B. Si este es B y este es B, este de aquí vale 45, ¿cierto? Porque tenemos un triángulo isósceles con dos lados iguales, bueno, siempre son así, un triángulo isósceles, pero rectángulo. ¿Estamos?
Ya. ¿Qué pasa con el campo de este de aquí? Este campo, apuntamos el pulgar en la dirección de la corriente. En este caso la corriente sale, por lo tanto es así. Y, a ver, si se acuerdan, a ver, los dedos me indican hacia dónde va el campo. Por lo tanto, si yo tengo el pulgar hacia afuera, los dedos me indican que el campo va hacia abajo. Entonces, si este es 2, el campo aquí va a ser así, B2. Igual que antes, tenemos que este vale B y ese también vale B. Y este, por lo tanto, vale 45. Ya, hasta ahí estamos bien. ¿Qué va a pasar con el campo de este? Lo mismo, salvo que ahora el pulgar lo tenemos que apuntar hacia adentro, porque la corriente entra. Entonces, supongamos que este es 3. La corriente entra. Fíjese, tengo que girarme bastante acá. La corriente entra y los dedos me indican que B3 apunta en la misma dirección que B2. Entonces, aquí tengo B2 y tengo B3. ¿Se fijan? ¿Por qué? Hagan el ejercicio ustedes, tomen un papel y hagan el ejercicio y traten de ver bien hacia dónde apuntan los campos. Aquí mirando la pizarra no siempre se puede entender, pero si lo hacen en un papel lo van a entender clarito. Ya, entonces el campo 3 apunta en esta dirección que es la misma que el B2. ¿Y qué pasa con el 4? El 4, de nuevo, hay que apuntar eh, el pulgar hacia adentro y ahora tengo que cambiarme de lugar y la corriente va así. Si se fijan, los dedos me indican hacia dónde apunta el campo, por lo tanto B4 va aquí. Entonces, ahí tengo que los dos campos apuntan hacia abajo acá y otros dos apuntan hacia allá. B4 y B1 apuntan hacia allá y B2 y B3 apuntan en esa dirección. ¿Y por qué son iguales? ¿Por qué, perdón, ¿por qué apuntan exactamente en la misma dirección? Porque son perpendiculares en todos los casos. Y como tenemos un cuadrado, en un cuadrado esta línea es la línea que va justo aquí en el centro, es perpendicular. Si yo tengo un cuadrado y hago unas líneas de esta forma, estos ángulos son todos rectos. ¿Ya? Y yo además sé que el campo siempre es perpendicular a la línea que une el cable con el punto. ¿Ya? Entonces, ya sabemos dónde están las direcciones de los campos. Ahora tenemos que ver cuáles son las magnitudes y después poner un sistema de coordenadas. ¿Ya? ¿Cuáles son las magnitudes de los campos? Nosotros hemos resuelto un par de veces ya cuánto vale el campo de un cable. El campo de un cable o campo de una corriente infinita, y lo habíamos escrito en coordenadas cilíndricas. B es igual a mu0 y partido por 2pi r teta tongo. Creo que era eso, ¿cierto? Ya.
Entonces, este es el campo, en general, el campo de cualquier cable y en cualquier punto del espacio. Ahora, esto tenemos que aplicarlo allá, ¿ya? Porque aquí tenemos un tetatongo. ¿Qué es lo que es el tetatongo acá? No lo sabemos, así que por eso tenemos que aplicar esto a ese caso específico. Y acuérdense que cuando uno tiene un vector unitario que está justo por arriba de otro vector unitario, uno puede ponerle el nombre del otro vector. A ver, ¿a qué me refiero? Si yo tengo en un vector, y este vector, tengo un vector tetatongo que apunta en esa dirección. Y además tengo un vector y-tongo que apunta en la misma dirección, porque yo puse los dos sistemas de coordenadas de la misma forma, de manera que coincidieran. Entonces, si hay un vector A, por ejemplo, el A yo lo puedo escribir como A tetatongo o lo puedo escribir como A por y-tongo. No sé si me entienden. Este vector A apunta en esa dirección. Y en esa dirección justo está el tetatongo y además el y-tongo. Entonces yo puedo usar cualquiera de los dos vectores para representar la dirección de A, ¿cierto? Porque los dos apuntan en la misma dirección. Entonces yo el A lo puedo escribir como A tetatongo o A y-tongo. ¿Ya? Eso es un poco para que entiendan que uno puede hacer cambios de sistemas de coordenadas sin problema. Siempre, por supuesto, que este y este apunten en la misma dirección. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que aplicar esto. ¿Qué es lo que significa este tetatongo que tenemos acá? Lo que significa es, por ejemplo, si yo tengo una corriente que sale, ¿ya? Esta formulita me indica que si yo dibujo un círculo alrededor de la corriente, el campo va a ser de esta forma. El campo, este es B. A ver, vamos a hacerlo de otra manera. Aquí ya no alcanza el paso. ¿Qué significa cómo se aplica esta formulita acá? El tetatongo, acuérdense, es un vector que siempre apunta perpendicular al R o a la dirección donde estoy. Por ejemplo, si yo estoy aquí, acuérdense que estas son coordenadas cilíndricas. Si yo estoy ahí, aquí yo tengo el vector R, o hacia allá tengo R tongo, y hacia allá tengo tetatongo. ¿Cierto? Eso es lo que me indican las coordenadas cilíndricas. Y lo que me indica esto es que el B va a ser mu0 y tetatongo partido por 2pi r. ¿Ya? Como el teta se mueve, en cualquier parte del círculo voy a tener mu0 y partido por 2pi r tetatongo. Acá mu0 y partido por 2pi r tetatongo. ¿Se entiende un poco? En cualquier parte, el hecho que yo use coordenadas cilíndricas significa que el B va a ser lo mismo en cualquier parte del círculo. ¿Por qué va a ser lo mismo? Porque el tetatongo se mueve dependiendo de dónde estoy yo. Si estoy aquí, el tetatongo ahí está. Si estoy allá está el tetatongo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que significa esta fórmula de acá, porque en coordenadas cilíndricas, el R y el teta se mueven. Ya, entonces apliquemos apliquemos esto allá. Y empecemos por el campo 1. Pero ahora vamos a
Vamos a poner un sistema de coordenadas, por ejemplo, un sistema cartesiano. Ya, yo voy a escribir el sistema cartesiano, vamos a hacerlo así, por ejemplo. Vamos a poner ahí y x apunta hacia allá. Entonces, el origen del sistema está allá, en 3. Da lo mismo, ¿cierto? Pero para un sistema cartesiano. Ya. Entonces, veamos cuánto vale B1. Según esto, vale mu0 y esta parte es fácil porque no cambia, partido por 2pi r. ¿Qué es lo que es r? R es la distancia entre el cable y el punto donde estoy calculando el campo. ¿Cuál es la distancia entre este punto y ese punto? Es más o menos simple porque aquí yo tengo un triángulo rectángulo, ese vale B, ese vale B, ¿y cuánto vale este de aquí? A ver. Había una pregunta por ahí. El origen del campo, el origen del sistema de coordenadas, yo lo puedo poner donde quiera. Y es válido. No hay, en este sentido, no hay un campo, salvo que a ti te digan o a alguien le digan, tienen que poner el sistema de coordenadas en este punto, y no hay otra opción si no les pegamos. Sí, en el ejercicio está en el punto central. Bueno, en realidad tienen razón. Ya, bueno, tienen razón. En el ejercicio ya habían puesto el sistema de coordenadas, así que usemos el mismo del ejercicio. Entonces tenemos acá tenemos eje Y, esto no, esto tampoco. Acá tenemos Y y acá tenemos Z. ¿Dónde está X? X sale. X va hacia afuera. ¿Ya? Bueno, no importa. Si en realidad, si nos dicen que usemos ese sistema de coordenadas, usemos ese. No es para tanto. Ya. Pero igual hay que aplicar esta fórmula al campo generado por este cable en ese punto. Entonces, mu0 i partido por 2pi es fácil porque son constantes. Vamos a cortarle un poquito más para acá. B1 es igual a mu0 i partido por 2pi. R, ¿cuánto vale R entonces? Si yo tengo fíjense que ahí tengo un triángulo rectángulo, que ese es B, y este ¿cuánto vale? Ese vale B raíz de 2, ¿cierto? De acuerdo a Pitágoras. El señor Pitágoras nos dice que ese vale B raíz de 2, por lo tanto B raíz de 2. Ya, ¿cuál es la dirección? La dirección es tetatongo. Tetatongo significa que es perpendicular a la dirección entre el punto y el cable. Eso ya lo habíamos visto, la dirección es esa, ¿cierto? ¿Cuál es esa dirección? Aquí en el dibujo no es tan fácil verlo, pero no, sí, algo se puede hacer. Ya, veamos cuál es la dirección. Primero, dijimos que este ángulo era 45, ¿cierto? Por lo tanto, ese ángulo también vale 45. Y ese también vale 45. Entonces, vamos a... Esta dirección, este es tetatongo. En este caso particular, tetatongo va a ser este. Esa dirección de ahí es tetatongo en este caso particular. O sea, y ahora, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Proyectar tetatongo sobre el sistema de coordenadas que yo estoy usando ahora, Y y Z, sobre el cartesiano.
Entonces, tengo que proyectar teta tongo hacia allá y hacia acá. Ahora, yo sé que este vale 45. ¿Ya? Por lo tanto, si este vale 45, este también vale 45. Ahora, ¿cuál es la proyección de teta tongo hacia arriba? La proyección de este teta tongo hacia allá vale menos coseno de 45 por ¿qué dirección? J tongo. ¿Por qué menos? Porque el eje Y apunta hacia la derecha. Por lo tanto, pero este vector teta tongo en este caso apunta hacia la izquierda. Por lo tanto, es negativo. Entonces, menos coseno 45 J tongo y hacia abajo tengo que proyectarlo hacia abajo. Entonces sería también menos porque Z apunta hacia arriba y el vector apunta hacia abajo. Por lo tanto sería menos, pongámosle seno de 45 catón. ¿Estamos? Ya, ahora el coseno 45 y el seno 45, ¿cuánto valen? A ver, veamos cuánto valen. Este vale B, ese vale B, este vale B raíz de 2, ese vale 45, ¿cierto? ¿Cuánto vale el seno de 45? Vale el lado opuesto, el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Por lo tanto, seno de 45 vale B partido por B raíz de 2. ¿Ya? Entonces, esto vale, no sé si alcanzo a escribirlo ahí, sí, eso vale menos J tongo partido por raíz de 2 menos K tongo partido por raíz de 2. Coseno 45 vale 1 partido por raíz de 2, ¿cierto? Y seno vale 1 partido por raíz de 2 también. Entonces, vamos a escribirlo acá arriba. Ya estoy ya sin espacio aquí. Entonces, B1 valía mu 0 y partido por 2pi B raíz de 2 por menos 1 partido por raíz de 2 J tongo menos K tongo partido por raíz de 2. ¿Se alcanza a ver o no? Justo. ¿Ya? Y este raíz de 2 lo podemos sacar hacia afuera y nos queda B1 es igual a mu 0 y partido por 2pi B, raíz de 2 por raíz de 2 da 2, ¿cierto? Por menos J menos K. Ya, eso lo voy a anotar porque si, como tengo que borrarlo, se me va a olvidar. Ya, hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ya, ahí tenemos B1. Los demás hay que hacerlos de la misma manera. Acordémonos que el vector seno de 45, seno de 45 es igual a 1 partido por raíz de 2 y coseno de 45 vale lo mismo, vale 1 partido por raíz de 2. ¿Ya? Ahora,
Calculamos el 1. Ahora calculemos el 2, B2. Vale lo mismo que antes. Mu0 I partido por 2pi R. La distancia vale la misma. B raíz de 2. Pero, ¿cuál es la dirección? Y teta tongo. Teta tongo, ¿cuánto va a ser en este caso? Fíjense, acá está, este apunta hacia arriba, B2 va a ser S, ¿cierto? Entonces, voy a tener coseno de 45 según J tongo, porque en este caso B2 es positivo, el apunta hacia la derecha según I, la proyección apunta hacia abajo, ya, y hacia abajo tengo menos coseno 45 según K tongo. Y eso es lo mismo que J partido por raíz de 2 menos K tongo partido por raíz de 2. ¿Ya? Y esto, este es teta tongo, y este lo ponemos ahí arriba, ¿y qué nos da? Nos da que B2 vale mu0 I partido por... vamos a hacer el cálculo directamente. El raíz de 2 sale para afuera, se multiplica por S y se convierte en 2. 2 por 2 son 4. Entonces, 4 pi B. ¿Y qué dirección? La dirección es esta, J menos K. ¿Ya? Vamos a anotar lo mismo. B2 lo voy a anotar aquí en un papelito. Ya, ahí tenemos B2. Veamos B3. Vale, igual que antes. Mu0 I partido por 2pi B raíz de 2 por teta tongo. Pero ¿cuánto vale teta tongo en este caso? ¿Dónde está B3? B3 era este. B3 apunta hacia abajo, hacia allá, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto, apunta hacia allá, por lo tanto sería, primero, según J tongo, tenemos coseno de 45 J tongo menos seno de 45 K tongo. Porque apunta en la dirección positiva según J y en la dirección negativa según Z. Por lo tanto, esto sería J partido por raíz de 2 menos K partido por K tongo partido por raíz de 2. Y por lo tanto, B3 va a ser mu0 I partido por 2pi B, no, en realidad es un 4 pi B, J tongo menos K tongo. ¿Ya? B2 igual a B3. Bueno, y lo último, se fijan que B3 va a ser igual a B2, porque apuntan, B3 apunta en la misma dirección que B2, por lo tanto es igual a B2, y porque además las corrientes son iguales. Así que tenemos la misma corriente. Ahora, ¿cuánto vale B4? B4 va a ser igual a B1. ¿Ya? B4 igual a B1. Y con eso ya podemos calcular el campo total. Ahora, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Voy a tener que borrar. Entonces, al final vamos a borrar acá para que no...
Las luces están empezando a molestar. Ya, entonces, el campo total B total va a ser igual a B1 más B2 más B3 más B4. Habíamos dicho que B2 es igual a B3, B2 igual a B3 y B4 igual a B1. Entonces, esto es lo mismo que 2B1 más 2B2. ¿Cuánto eran esas cosas? ¿Cuánto eran? B1 era igual a 2 por mu 0, mu 0 i partido por 4 pi b factor de menos j menos k. Más 2b2. Ah, no, esto, menos b1 era menos j menos k, sí. Más 2 por mu 0 i partido por 4 pi b factor de j menos k. ¿Y qué tenemos acá? Primero, fíjese, aquí tenemos j y menos j y j, y estos factores son iguales. Este es igual a s, por lo tanto, esos se van. Entonces, ese j se nos va con ese j y nos queda este de acá. 2 más 2 es 4, dividido por 4 da 1. Me queda entonces mu 0 y partido por pi b, ratongo, ¿ya? Y ahí estaría, ¿ya? Entonces, fíjense que una vez que uno entiende cómo se generan los campos de un cable, solamente de un cable, o sea, cómo se genera el campo de este, que es un campo que va alrededor del círculo, en un círculo alrededor del cable. Una vez que uno sabe esta cosa, el campo total lo puede reconstruir a partir de sumar las distintas contribuciones, si hay más de un cable o si el cable cambia de dirección. Por ejemplo, si yo tuviera un cable que tiene esta forma, y yo quiero calcular el punto ahí, por ejemplo. Entonces la corriente va así y después la corriente va por allá. Yo quiero calcular la corriente de este pedacito o de ese pedacito en este punto. Bailo la mano derecha, el campo apunta en un caso hacia adentro y en el otro caso en otra parte, y calculo B1 más B2, ¿ya? Entonces, esto no sirve mucho, pero para eso hay que tener claro hacia dónde apuntan los campos generados por un cable, ¿ya? Espero que ya se acuerden bien que si el cable apunta hacia arriba, entonces el campo va de esa forma, ¿ya? Vamos a aplicar este mismo concepto de ir sumando los campos de los cables a otro caso que vamos a ver al tiro.
¿Ya? ¿Dudas? Ya. Veamos, veamos, veamos el otro problema. Ya, lo que quería entonces mostrarles era el campo de un toroide. Fíjense acá, ¿qué es lo que es un toroide? Están viendo la imagen, me imagino, ¿cierto? El toroide es una bobina de muchas vueltas muy próximas entre sí sobre una geometría toroidal. Un toroide es como una rosquilla o como un bagel, o bueno, ustedes como lo quieran llamar. Eh, este, los toroides son ya aplicaciones tecnológicas que se usan bastante en distintos campos. De hecho, los toroides se usan para transformadores. Los transformadores de alta calidad son en general toroides, tienen forma toroidal. ¿Por qué? Porque generan campos magnéticos que tienen ciertas características bien especiales. Además que las bobinas, esto es una bobina que está girada. Una bobina es un cable eléctrico que se da muchas vueltas alrededor de un punto o alrededor de alguna figura. En este caso, esta es una bobina toroidal. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos? Yo creo que se entiende, a partir del dibujo uno entiende lo que está pasando, ¿cierto? La corriente entra, por ejemplo, entra por debajo del toroide, después pasa por arriba, se da una vuelta, después vuelve a bajar, vuelve a subir y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el campo magnético en el centro del toroide. ¿Se fijan que aquí hay una línea roja? Y el toroide, eh, ¿cuál es la característica del toroide? El toroide tiene n vueltas del cable. El cable se da n vueltas alrededor de esta figura. En general son materiales ferromagnéticos los que se usan para construir los toroides. Entonces, veamos un poquito cómo se calcula el campo magnético. Y usemos la ley de Ampère para poder producir el campo magnético. Pero de nuevo voy a cambiar a la pizarra para ir explicando bien qué es lo que... eh, cómo funciona. Ya, entonces, un toroide, eso ya lo vimos, un toroide es una cosa así, en que la corriente se va dando vueltas. Ya, en realidad está mal dibujado aquí porque la corriente por debajo no veo el cable. Ya, si uno mira esto por el lado, si uno hace un corte, ¿qué es lo que tenemos si hacemos un corte? Es una cosa redonda, la corriente entra por aquí y se da una vuelta de esta forma, y ahí va la corriente, ¿cierto? Eso es I. Ese es un corte de esto que tenemos acá, ¿ya? Tenemos aquí n vueltas. Ahora, supongamos que la corriente tiene esa forma. ¿Cuál es el campo que se genera aquí en este punto, en el centro? Yo estoy interesado en el campo magnético en el centro del toroide, en el centro de la rosquilla esta que tenemos acá. Para eso, veamos un poquitito, veámoslo a partir de un pedacito de cable, este pedacito de cable. En ese pedacito de cable yo tengo una corriente I.
¿Hacia dónde apunta la corriente I? La corriente I apunta hacia abajo. ¿Ya? ¿Hacia dónde va el campo generado por este pedacito de corriente acá? Usamos la regla de la mano derecha. Mira cómo tengo la mano sucia. Regla de la mano derecha me dice que tengo que apuntar el pulgar hacia abajo y por lo tanto el campo hacia dónde va, sale. Entonces el campo sale de así. ¿Ya? Ese pedacito entonces me genera un campo que sale. ¿Qué pasa con este pedacito de acá? Apunto el pulgar en esa dirección y los dedos me indican que el campo también sale. Por lo tanto, el campo de este pedacito y el campo de ese pedacito apuntan los dos en la misma dirección. ¿Qué pasa con un pedacito de corriente acá arriba? Acá arriba la corriente apunta hacia allá, ¿cierto? Por lo tanto, apunto los dedos en esa dirección y ¿hacia dónde va el campo? De nuevo, el campo sale. Entonces, si se fijan, esta figura tiene la característica que el campo magnético siempre apunta en la misma dirección y por lo tanto el campo magnético se suma. El campo magnético total B igual a la suma de los B sub I, podríamos decir. ¿Ya? Entonces, esa es la característica de un cable que se da una vuelta. Que el campo magnético aquí al medio es la suma de los campos que hay dentro de ese coso. Profe, una consulta. ¿Sí? Eh, ¿El interior de ese objeto es vacío? Eh, puede ¿O ser está vacío, por puede material? ser vacío o puede ser un metal. No, no un metal, un semimetal. En Ya. general, son materiales ferromagnéticos, que son materiales que se alinean en el cual, que generan un magnetismo cuando hay un campo externo. Pero también puede ser vacío, da lo mismo. Pero en la práctica se suele aprovechar ese campo magnético interno. Por supuesto, sí. Ese es el campo que se ocupa en la práctica, justamente. Ah, ya, ya, perfecto. Sí, Después, sí. cuando veamos los transformadores, vamos a ver que el campo que genera una bobina se usa en otra bobina y eso genera cambios en los voltajes. Eh, pero primero tenemos que entender bien que cuando tenemos bobinas o un cable que es circular, ese cable genera al medio un campo que es la suma de todos estos otros campos. Por lo tanto, un cable circular es una manera de aumentar el campo magnético en un punto. ¿Por qué? Porque si yo tengo un cable recto, el campo en este punto es el campo de ese, pero el campo que genera este pedacito allá es más chico. Y el campo que genera este de allá es más chico todavía. En cambio aquí no. Aquí cada pedacito genera un campo de la misma magnitud. Entonces tenemos que la suma es un campo, el total es un campo más grande. Entonces, estas bobinas se usan para aumentar el campo en un punto usando la misma corriente. Que la misma corriente me suma los campos allá adentro. Ya. Entonces ya ahí tenemos lo que pasa con el campo que genera una vuelta. Si yo al lado de dibujemos ahora un pedacito un poco más grande. Voy a dibujar, supongan que dibujo, le hago un corte al toroide y yo tengo aquí un cable que va por aquí, sube por allá, aquí. Supongan que yo tengo la corriente hacia allá. Fíjense que este me va a generar, este pedacito, no sé si me están siguiendo la idea. Le hago un corte al toroide y voy a dibujar dos vueltas del cable. Este pedacito, ¿hacia dónde me genera el campo?
raíz de la mano derecha, el campo va para allá, el campo va así. ¿Ya? A ver, ¿está bien o no? Sí, está bien. Ese pedacito me genera un campo hacia allá. Este pedacito que está acá, que es de la segunda vuelta, también me va a generar un campo hacia allá. Ahora, este pedacito, por ejemplo, que está acá abajo, ¿ya? Que es el, continuando con nuestro cable, a ver, ¿para dónde va? Este pedacito va hacia adentro, ¿cierto? Si va hacia adentro, entonces tengo que poner la mano de esta forma y el campo también va hacia allá. Entonces, si se fijan, cuando yo doy una vuelta, el campo todo apunta hacia allá. La segunda vuelta, el campo también apunta hacia afuera. Entonces, de esa forma, yo estoy sumando los campos de todos los pedacitos de cable que tengo allá. Y por lo tanto, en el centro voy a tener un campo bastante más grande. Aquí hay una. Ya, estamos hasta ahí. Entonces, lo que tenemos en el centro de la bobina o en el centro del toroide es que los campos se nos van a ir sumando. Y vamos a tener un campo bastante más grande. Ahora, veamos cómo aplicamos la ley de Ampère. Porque yo quiero calcular el campo acá adentro. El campo B, que en este caso apunta, si esta es la corriente I va hacia allá, I va hacia allá, el campo apunta hacia allá. Entonces, en el toroide, de acuerdo a lo que hemos visto, el campo siempre apunta en esa dirección, B. ¿Ya? Si ustedes hacen el ejercicio en un papel y se van fijando hacia dónde van las corrientes, se van a dar cuenta que el campo siempre apunta en esa dirección. Tratemos de aplicar Ampère para poder calcular el campo. ¿Cuál es la ley de Ampère? La integral de B punto dl es igual a 0i. ¿Ya? ¿Cuánto tenemos de tiempo? No mucho. Ya, B.dl es mu 0i. Pero tenemos que ver cuál es el problema. Perdón, no, ¿cuál es el problema? ¿Dónde hacemos el círculo de Ampère? ¿Dónde lo vamos a hacer para poder calcular el campo? Primero que nada, yo quiero calcular el campo en el centro del toroide, ¿cierto? Y por lo tanto, me conviene dibujar el círculo de Ampère en el centro del toroide, porque ahí es donde yo quiero calcular el campo. Veamos un poco la simetría de este sistema. El campo en este punto comparado con el campo en ese punto. ¿Cómo son? Tienen que ser iguales, ¿cierto? Porque este punto es exactamente equivalente a este otro. Y es equivalente a ese otro, ¿cierto? Son iguales porque yo tengo simetría de rotación, por lo tanto, en este punto voy a tener lo mismo que acá y lo mismo que allá. Entonces, en el centro del toroide voy a tener un campo que es igual. Eh, igual en todas partes. O sea, igual en todo el eje del toroide. Entonces, si yo dibujo el círculo de Ampère de esta forma, ahí voy a dibujar el círculo de Ampère. Si dibujo el círculo de Ampère de esa forma, entonces ahora ya puedo hacer la integral. Primero que nada, entonces, aquí tengo mi círculo de Ampère, ¿cierto? Yo dije que este es mu 0i encerrado, ¿cierto? B es lo mismo en cualquier parte de este círculo. Por lo tanto, B es constante. Entonces, fíjense que mi B sale para afuera. Ah, ¿y qué dirección tiene B?
B tiene la dirección de este círculo. Entonces vamos a poner aquí coordenadas polares. Quizás está medio enredado esto, pero coordenadas polares o cilíndricas, entonces ahí yo tengo teta tongo. Teta tongo entonces va a ser el vector que apunta en la dirección del círculo. ¿Ya? Entonces, B, el B va a ser un B sub 0, porque va a ser constante, porque es igual en todas partes, B sub 0 teta tongo. Usando este sistema de coordenadas, que tengo aquí el teta tongo que apunta, que se mueve alrededor del círculo. ¿Estamos? ¿Cuál va a ser DL? DL es un largo también en la dirección del círculo. El largo también va a ser en la dirección del círculo. Por lo tanto, el largo por... Bueno, ahí ya vamos a tener que poner un R, como siempre. DL va a ser R de teta tongo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un círculo y este círculo, en el círculo el teta tongo apunta alrededor del círculo. Y el círculo tiene radio R. Entonces, DL va a ser R de teta tongo y B va a ser una constante por teta tongo. Entonces, B.dl, teta.teta es 1. ¿Cuánto me va a dar esto? Me va a dar B sub 0 por R, B sub 0 por R, y la integral de teta alrededor del círculo es 2pi. Y eso es mu 0 por i encerrado. Ya. Aquí ya estamos. Entonces me da B sub 0 por R por 2pi igual a mu 0 por i encerrado, ¿cierto? Ya. Ahora nos queda ver cuánto vale i encerrado. Acuérdense bien, ¿qué es lo que era el i encerrado? Era la corriente que atraviesa el círculo de Ampère. La corriente que atraviesa el círculo de Ampère. Aquí es medio complicado porque hay que hacerse, hay que imaginarse qué es lo que está pasando. El círculo está acá. El círculo está acá, que pasa por el centro del toroide, ¿cierto? ¿Qué corriente atraviesa el área que encierra ese círculo? Si se fijan bien, el cable entra por este punto, pasa por debajo del toroide y sale por esta parte. Traten de imaginarse qué es lo que tenemos. Tengo la corriente, entra por el toroide, sale por ahí y atraviesa en esta parte. Por lo tanto, aquí tenemos una corriente I que atraviesa el círculo de Ampère o el área de Ampère. Después la corriente sigue dándose la vuelta y vuelve a atravesar en este segundo punto. Dibujémoslo de lado. Supongamos que yo hago un corte y voy a dibujar de lado el toroide. El toroide es así. El círculo de Ampère está acá. El círculo de Ampère pasa por el centro del toroide, ¿cierto? Ahora, el cable, ¿cómo el cable pasa de esta forma? Fíjense. El cable entra por acá, se da la vuelta y aquí atraviesa el círculo de Ampère o el área de Ampère. Este pedazo de cable no lo atraviesa, este tampoco, pero este pedacito lo atraviesa.
Después este cable se da una vuelta y vuelve a atravesar más adelante. Entonces, ¿se fija un poco cuál es la idea? Entonces, acá atraviesa una vez. Se da una vuelta, atraviesa otra vez. Se da una vuelta y atraviesa otra vez. Por lo tanto, tenemos tres veces que atraviesa la corriente el cable. 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuántas veces? Dijimos que el cable tiene n vueltas. Por lo tanto, la corriente atraviesa n veces el círculo de Ampère. Por lo tanto, I encerrado es igual a n veces el I. Y con eso tenemos que B sub 0 R por 2pi es igual a mu 0 por n por I. Y de ahí sacamos finalmente que B sub 0 vale mu 0 n por I partido por 2pi R. ¿Ya? Y B vale mu 0 n I partido por 2pi R teta longo. ¿Ya? Entonces, ¿se fijan cuál es la ventaja o la ventaja del toroide? Es que el campo magnético es n veces la corriente que está pasando por ahí, por el coso. Entonces, el campo magnético es amplificado un montón de veces gracias al hecho de que la configuración que tenemos aquí en los campos magnéticos. A propósito, para cuando se generan campos magnéticos, esto es bien entretenido, cuando se generan campos magnéticos, el resultado tiene que ver con cómo se configuran los cables, ¿ya? Si se fijan en este caso, el toroide, el cable se da vueltas, yo tengo un cierto campo magnético. Pero hay otros sistemas que son mucho más complicados y en los cuales también existen campos magnéticos muy extraños y muy fuertes debido a la configuración de los cables eléctricos. Y eso, por ejemplo, en las resonancias magnéticas nucleares. O no sé si se han ido a hacer un escáner. Ustedes cuando se hacen un escáner, hay distintos tipos de escáner. Uno de esos escáneres tiene bobinas de este estilo, más complicadas, por ejemplo, y que tiene varias bobinas que se van combinando entre sí. Tiene una bobina aquí, otra más abajo, otra más arriba, y las corrientes circulan primero en una bobina, después en la otra, después en la de más allá, y todo eso se combina de tal manera que ustedes pueden obtener una imagen del cuerpo o de lo que están, o del órgano que quieren hacerle la imagen, solamente gracias a que la combinación de las bobinas es lo que te genera campos magnéticos, y esos campos magnéticos sirven para hacer la imagen del órgano o de parte del cuerpo humano. Pero vamos a seguir viendo un poco más de bobina más adelante, así que, pero por ahora lo dejamos aquí porque ya se terminó la clase. Así que, si tienen más dudas, aprovechen de preguntar, si no, seguimos el próximo martes, ¿ya? Eso, aprovechen, a propósito, si busquen en internet o busquen por ahí cómo funcionan o una descripción de los sistemas de resonancia magnética nuclear. Y ahí les van a dar una descripción de qué es lo que tenemos, ¿ya? Así que nos vemos entonces, que les vaya muy bien. ¿Ya? Chau. Chau, chau. Chao, profe, que esté bien.